Y esto sucede porque como los niños, su universo es más pequeño que el universo de nosotros los adultos, en su universo normalmente están ellos, sus papás, sus seres queridos más cercanos, y eso es. Y no tienen además las herramientas y la inteligencia emocional para poder llegar a otras conclusiones. Entonces, normalmente todo recae en mí, debe ser mi culpa. Por ejemplo, si el padre o la madre son muy agresivos en la casa, gritan mucho, el niño o la niña pueden llegar a la conclusión de que es por culpa de ellos, o sea, yo soy malo o yo soy mala. Si, por ejemplo, mi papá se va de la casa o mi mamá se va de la casa, nos abandona, el niño o la niña pueden llegar a la conclusión de que es porque yo soy malo o yo soy mala, o hay algo malo conmigo, no soy lo suficientemente bueno o buena, qué sé yo, diferentes situaciones que se dan donde no hubo alguien que le explicó al niño o a la niña por qué sucedió y entonces llegan a esta conclusión de que debe ser por mí y entonces yo soy malo, soy mala y los otros son buenos o el resto del mundo sí son buenos. Yo soy aquí la parte que está fallando, por decirlo de alguna manera. En el último vamos a tener yo estoy mal, soy malo o mala y tú estás mal, eres malo o eres mala. Aquí hay una desesperación, porque no solo el niño o la niña se valora desfavorablemente, sino que también lo hace con los demás. Y entonces la esperanza es bastante difícil o inexistente de alcanzar, porque imagínense lo que es estar en una posición donde todo es malo, no solo yo soy malo, sino que también el mundo que me rodea. Es una posición bastante complicada, sin embargo se puede trabajar. Por supuesto, la posición preferida y los mensajes interiorizados condicionarán las características del guión, como estábamos viendo, y las personas eligen con quiénes relacionarse de acuerdo a su guión, con quién van a estar en sintonía, cómo se van a ir desarrollando, rituales, pasatiempos, juegos, como les decía antes, la carrera profesional, los trabajos, las parejas, todo eso a veces va siendo elegido por el argumento del guión que la persona eligió en una edad muy temprana de forma inconsciente. Entonces, quienes no tienen los conocimientos y las herramientas normalmente siguen ese guión de forma automática sin darse cuenta de que están haciendo lo que de niños pensaron o eligieron que podía ayudarles en sus vidas o que tenía sentido para sus vidas. En el enfoque Gestalt también podemos ver el niño interno como los introyectos, que son todas esas cosas de los padres, maestros, otros adultos que nos enseñaron a pensar de nosotros mismos. Entonces, está relacionado con nuestros pensamientos de mejor no digas lo que realmente piensas, mejor haga silencio, los niños grandes no lloran y ese tipo de frases que a veces dicen los adultos. Muy bien, moviéndonos aquí a la siguiente teoría del niño herido o herida y el niño sano o sana. Lo que nos habla es, en general, esta teoría dice que la mayoría de los niños interiores son niños heridos o heridas por las diferentes situaciones que nos pasaron en la niñez, traumas, los condicionamientos de nuestros padres, las situaciones que vivimos. Entonces, esta teoría nos dice que la mayoría de nosotros tenemos un niño o una niña herida. Y por eso es que tenemos ciertas aflicciones de adultos como depresión, como ansiedad, como tristeza, como ciertos comportamientos no saludables, adicciones, por ejemplo. Vienen de esa herida que llevamos muy adentro y que normalmente viene de la niñez. Entonces, ese niño o esa niña todavía cargan con esa herida, con ese dolor, y nuestro trabajo es ir sanando ese niño o esa niña para que se conviertan en un niño sano. ¿Qué es un niño sano? Es un niño que juega, es un niño que ríe,
Es una niña creativa, es una niña que inventa cosas, que es feliz, es libre, que no se preocupa, que no tiene miedos que sean más allá de los miedos normales de una persona. Eso sería el niño sano o la niña sana. Alguien que sea libre, que se sienta bien consigo mismo y que tenga la espontaneidad y el impulso de hacer lo que le nace en su corazón, digámoslo así, que escucha su corazón. Esa sería desde la teoría del niño herido, niño sano. Desde IFS, que me han escuchado hablar mucho de esta teoría, fue muy curioso para mí porque cuando empecé a trabajar con IFS, empecé haciéndolo conmigo en mi proceso personal y me di cuenta, yo siempre había trabajado con una niña interior, pero con IFS me di cuenta que tenía varias niñas interiores. Y esto es porque IFS, que significa Internal Family Systems, lo que nos dice IFS es que dentro de nosotros tenemos distintas partes. La razón por la que se le llaman partes es porque la gente automáticamente cuando habla dice, es que una parte de mí quiere hacer esto, pero otra parte de mí no. Es que una parte de mí quiere ir a la fiesta y otra parte de mí como que no quiere ir a la fiesta. Entonces, la persona que acuñó IFS, él le llama partes porque así es como sus pacientes se referían a esas partes internas que pueden ser llamadas también emociones o pensamientos o creencias, como quieran llamarles. Entonces, cuando empecé a trabajar con IFS, me di cuenta de que dentro mío habían diferentes partes de diferentes edades y tenían que ver con situaciones que habían pasado en mi vida, situaciones fuertes o traumáticas, y como que esa parte se cristaliza o se solidifica ahí y queda como guardadita. Entonces, por ejemplo, yo tuve un trauma muy fuerte al nacimiento, entonces esa herida quedó ahí. Luego, a los 3 años, esa herida quedó ahí. Luego, qué sé yo, a los 7 años, esa herida quedó ahí. Y así sucesivamente. Alrededor de esas heridas se creó, como decir, una parte, porque quedó esa niña, ahí quedó como congeladita, porque necesitó algo que no se le pudo dar y ahí quedó. Entonces, cuando empecé a trabajar con IFS, me di cuenta de que tenía una niña interior de 3 años, una niña interior de 7, una niña interior de 13 años, una niña interior de 15, y entonces empecé a trabajar con cada una de ellas como individualmente, porque además cada una tiene gustos diferentes, tiene una personalidad diferente. Obviamente mis gustos de cuando tenía 5 años no eran los mismos de cuando tenía 13. La forma en la que yo me relaciono con esas niñas interiores es diferente dependiendo de su edad. Entonces es muy interesante desde el enfoque de IFS trabajar el niño o la niña interior porque tal vez abre un poco más el espectro de lo que estamos acostumbrados de que solo uno o una, lo cual está bien, pero para mí me sirvió más como verlas a todas ellas en su diferente contexto, que fue lo que vivió cada una y sus diferentes personalidades y gustos. En el fondo, IFS lo que nos dice es que todas esas partes internas son como una familia y nosotros somos el líder de esa familia o la mamá o el papá, por decirlo así. Entonces yo a veces lo veo como que todas esas niñas son como mis hijas, yo soy la mamá y entonces a mí me toca ayudarlas, consolarlas, aconsejarlas, escucharlas, qué sé yo. Eso es desde el enfoque de IFS. Si también nosotros lo aplicamos con respecto a la ansiedad, normalmente el origen de la ansiedad y de la depresión están en la niñez y yo me he dado cuenta que tienen que ver con diferentes componentes. Un componente importante es hereditario, entonces a veces está ahí desde que estamos pequeñitos o pequeñitas, se nota que tenemos una personalidad ansiosa. Yo era una niña como muy nerviosa, por ejemplo, muy insegura. También era como muy delgadita.
como muy frágil. Me enfermaba mucho. Parte también de los traumas que yo tuve tienen que ver con una situación médica, un problema médico que yo tenía de niña. Entonces, todo eso fue como sumando en mi niñez y formando a mi niña interior. Entonces, sumados con la parte hereditaria, la parte de traumas, cosas que escuchamos de los adultos, de las personas cercanas a nosotros, cosas, por ejemplo, de material ansioso, por decirlo así, de origen ansioso. Si, por ejemplo, los papás hablaban mucho de cosas malas que van a pasar, tragedias o cosas negativas, entonces el niño va interiorizando lo que hablábamos antes, va interiorizando todo eso y se va formando esta personalidad ansiosa o estas actitudes ansiosas del niño. Si además de eso le sumamos, como les decía, ser una persona o una personalidad sensible o que puede tender a la negatividad, como hablábamos en la charla pasada del sistema nervioso, entonces todo eso va sumando y se va creando la fórmula perfecta para que haya un niño o una niña miedosa, tímida, ansiosa, frágil, qué sé yo, que no se sabe mover en su mundo. Esa niña queda ahí guardadita y así ella enfrenta el mundo. Entonces, muchas veces cuando yo salgo a la calle, sin darme cuenta, no soy yo, la adulta, la que sale a enfrentar el mundo, es la niña y por lo tanto me asusta. Entonces me acuerdo cuando yo estaba pasando por mis ataques de pánico y tenía que montarme en el autobús para ir a la universidad y me senté en el autobús y no podía estar ahí, sentía que tenía que bajarme y yo misma pensaba, pero ¿qué me está pasando si yo soy una adulta? Y yo veía a todas las personas sentadas y yo decía, pero todos están sentados normales, tranquilos, ¿por qué a mí me da miedo esto? ¿Por qué no puedo? Y en ese momento me di cuenta de que no era yo la que estaba asustada, era mi niña interior. Porque para mi niña interior, montarse en un autobús y cruzar toda la ciudad, por supuesto que da mucho susto. Y no le toca tampoco a ella hacer eso. Lo que pasa es que nuestro adulto, tomando desde Jung, nuestro adulto se va, desaparece. No estamos acostumbrados y acostumbradas a estar ahí conscientemente con nosotros mismos. Entonces lo que queda es un niño o una niña solitas, desamparadas, sin entender qué es lo que está pasando, teniendo que lidiar con situaciones de adultos, con relaciones de pareja, trabajo, decisiones de negocios, qué sé yo. Esas no son situaciones de niños, son situaciones de adulto. Entonces la manera en la que yo trabajo desde IFS es empezar a entender a ese niño, conocerlo poco a poco y lleva su tiempo, porque muchas veces ese niño o esa niña llevan años de estar ahí solitos, de abandono. Entonces, para poder entenderle, yo tengo que llevar mi tiempo de que vaya confiando en mí, de que vaya sintiéndose bien conmigo. Así como, por ejemplo, cuando hablamos de niños que están en adopción, es importante ir despacito ganando su confianza. Exactamente así es el trabajo inicial con el niño o la niña interior. Una vez que ganamos la confianza, podemos seguir más adelante trabajando con traumas, condicionamientos y todas esas conclusiones y guiones que puede tener ese niño o esa niña. Especialmente es formar esa alianza entre el adulto y el niño para que nunca más esté solito o solita. Muchas veces se trata de eso, se trata de que es nuestra niña o nuestro niño el que tiene que enfrentar el mundo y eso es demasiado, asusta mucho. Entonces, si tenemos ahí el adulto junto a nosotros, es más fácil poder enfrentar el mundo y hacer lo que haya que hacer